¿Qué tal? Buenas noches, Juan. Gracias, un placer nuevamente volver acá a dialogar con vos. Pero ¿quién mejor que vos en tu faz de politóloga, ¿sí? Que siempre me gusta, y a veces tenemos charlas también que tienen que ver con esto, con el análisis, ¿no? De esta arena política, como le decimos, en la cual se ven muchas cosas, pero definidas pocas. Si bien estamos ya entrando al mes de junio, en el cual se acerca la fecha de definición, que van a estar definidas o ya oficializadas las listas y saber quiénes van a ser los candidatos a candidato. Pero bueno, se ve este menjunje, estas peleas internas, estas preocupaciones más internas de los bloques que, como era en otro principio, pensar en el adversario político, ¿no? Sí. ¿Cómo lo ves vos? Sí, coincido básicamente con lo que vos planteás. Es un escenario atípico el que estamos viviendo electoralmente, pero también me parece que es producto también del contexto en el cual estamos viviendo. No podemos pensar esta elección sin pensar en cómo se encuentra hoy nuestro país. En las políticas de los últimos años, la falta de crecimiento económico, la falta de desarrollo, el crecimiento de la pobreza, el descreimiento de la política producto de los malos resultados de las políticas económicas, la falta de liderazgos políticos, sobre todo de liderazgos ejemplificadores, ¿no? en la política. Todo eso ha llevado a que hoy tengamos un escenario electoral que refleja bastante toda esa inestabilidad social, política y económica que venimos acarreando desde hace años. Con, por supuesto, el agravante de que no encontramos desde la clase política alternativas o proyectos que esperancen a la gente, porque hoy pensar en una elección, sobre todo en otras épocas, si nos remontamos, estamos casi por celebrar 40 años de democracia, si nosotros pensamos lo que fue la elección del 83, era una elección esperanzadora. Y quizás las primeras elecciones de la democracia generaban esa expectativa de cambio, esa esperanza de que las cosas iban a estar mejor. Hoy la verdad es que cuando uno le pregunta a la gente si se esperanza con esta elección, te dice que no hay esperanza de cambio. Eso es lo malo, porque claro, en realidad estamos yendo a votar desesperanzados. Bueno, ¿sí? Eso, y ahí por eso me gusta tu opinión, porque vos habitualmente también estás de forma privada, con tu consultora de encuestas o de opinión de distintos temas, a veces políticos, otras veces de otro índole. Pero hoy la gente, el ciudadano, ¿ve o tiene en mente que hay que pensar, elegir a alguien que gobierne, o es alguien a ver quién va a ser el elegido nada más? ¿Quién va a ser el nombre? Sí. Más que nada, que pensar a ver quién es y qué puede llegar a ser. Mira, la verdad, Juan, es que la gente hoy no está en clave electoral. Uno sale a la calle, conversa con la gente, ya sea en tareas de encuestar a la gente por algún trabajo de relevamiento de opinión pública, o bien por estar charlando, como uno lo hace habitualmente con la gente, no están en clave electoral. Y es lógico y es comprensible que así sea. Cuando hay tantos problemas, las familias tienen tantos problemas que afrontar, es muy difícil que ya el común de la gente empiece a mirar el año electoral. Por supuesto que a medida que transcurren las semanas y los meses, hay que empezar a pensar, y la gente empieza a pensar, pero termina definiendo su voto muy pocos días antes de las elecciones. Hoy la mayoría no está mirando lo que pasa en la política. Sí, quienes estamos o venimos de ese mundo de la política, da la sensación que todo pasa por definir los candidatos y las candidatas, ¿no? Una vez definido eso, pareciera que se acabó el proceso electoral. Nunca tuvimos un escenario, y vuelvo a lo que planteábamos en el principio, de tanta incertidumbre a tan pocas semanas de un cierre de listas. Porque generalmente la incertidumbre se trasladaba hasta los últimos minutos, pero en los nombres y el orden de las listas, pero no en los espacios donde iban a jugar esos candidatos. Hoy la verdad es que adentro de las coaliciones hay tanta interna, si se quiere, que está como el pase está el libro de pases abiertos todavía. Entonces,
Nadie todavía está definiendo si juega con un precandidato, si juega con una precandidata. Digo, le pasa a Juntos por el Cambio, le pasa también al Frente de Todos, que digo, el liderazgo de Cristina Fernández de Kirchner, que digo, a quien le guste bien y al que no también, es un liderazgo ordenador, es un liderazgo carismático para sus seguidores. La bajada de Cristina dejó un desorden interno en donde hoy muchos pretenden ser candidatos y se sienten con la posibilidad y la capacidad de serlo. Cristina hubiera sido el elemento ordenador de ese espacio. Ella misma ha manifestado que no va a ser candidata, no. Por ende también el Frente de Todos tiene ese espacio abierto. A mí me preocupa que todavía esté esta incertidumbre y este juego de precandidaturas y no estén los espacios mirando qué van a hacer a posteriori de las elecciones. Digo, para mí esto es un llamado de atención, o debería ser un llamado de atención para todos los espacios políticos. Digo, no se nos puede agotar o no se nos puede ir el proyecto político en las elecciones. Las elecciones es el puntapié inicial para un proyecto político que tiene que terminar con la situación actual de Argentina, que tiene que sacar a los argentinos y a las argentinas de la situación de pobreza, que tiene que generar empleo, que tiene que generar las reformas en la educación necesarias para que haya igualdad de oportunidades para todos los jóvenes. No sé si están pensando en eso o solo están pensando en candidaturas. ¿Y cómo evaluás dentro de este contexto la figura de Javier Milei? ¿Por qué? Porque por un lado lo escuchás o su faz más extrovertida y decís, no, esto no puede, no le doy esto a nada. Cuando estás más tranquilo, por ahí puedes coincidir o no en algunas cosas, pero tiene esa suerte de bipolaridad o de personaje y quién realmente es. Eso por un lado. Pero por otro lado, también marca agenda en cuanto a la comunicación, porque muchos de los otros espacios, inclusive en Juntos, dicen, no, pero mira que yo también digo que tengo un discurso parecido. O sea, es la figurita que ve que se garpa ahora, que garpa, porque sigue sumando, por lo menos, intención de voto de alguna manera, después habrá que ver si se concreta. Sí. ¿No? Pero ¿cómo lo evalúas? A mí me genera varios comentarios la figura de Javier Milei. En primer lugar, digo, pensar que esta crisis de legitimidad de la política es un suelo favorable para que emerja alguien que viene de afuera. Sí. ¿Sí? Eso suele suceder en casi toda situación de crisis política que no tiene antecedentes, profunda. Porque no solo es el voto positivo hacia él, sino es que Javier Milei capitaliza el voto antipolítica, el voto bronca. En el 2000-2001, ese voto, yo recuerdo la figura de Clemente, ¿sí? En las elecciones, esa campaña de Clemente, que era el voto en contra de la clase política. Sí, sí. Y yo veo en Javier Milei ese escenario, ¿no? De aquel que no quiere votar a los políticos o a los espacios tradicionales, porque te dicen los que están llevando mal las cosas, pero los que estuvieron antes tampoco les hicieron bien, entonces buscan una alternativa. Digo, y me parece hasta ahí un razonamiento lógico de gente lógico, que sí, claro, no quiere ni lo que está ni lo que estuvo y se atreve a pensar en una alternativa. Javier Milei vino también a romper este esquema de polarización, en donde solo había dos polos y en donde la avenida del medio no funcionaba nunca. No digo que sea una avenida del medio, es una avenida de derecha claramente, sí, pero vino a romper el espacio bipolar que había. ¿Sí? Bipartidista, si querés, o de dos coaliciones, porque tampoco son partidos políticos. Javier Milei se para como una tercer pata y hoy se habla de una elección de tercios. Hoy cada frente, más allá de la gran todavía oferta de precandidatos que hay, tiene un 20% aproximadamente de intención de voto, ¿sí? Y hay un 20% que todavía no ha definido a quién votar, que va a terminar siendo aquel que inclina la balanza, ¿no? Pensando que puede votar alrededor del 80-85% de la población. Que ese número también se va a ver alterado este año, ¿sí? Porque la gente ha perdido esa responsabilidad de la obligatoriedad del voto y frente al enojo, a la falta de esperanza, de ilusión de lo que hablábamos de ir a votar para generar un cambio, no va a ir a votar. Hay mucha gente, yo creo que en esta elección
no va a ir a votar. Ese me parece que creo que el porcentaje de votantes va a ser menor. Pero lo de Javier Milei, después, si nos vamos a lo discursivo, claramente él marca una postura desde el sector liberal, es quien ha tirado ideas, ¿sí? Ha hecho propuestas. Al resto de los candidatos no le hemos visto una agenda de temas tan específicas como las que plantea Javier Milei, pero la verdad es que hasta los propios economistas que lo rodean, que lo aconsejan, ya empiezan a ver que la mayoría de las propuestas o de las políticas que pretende implementar son imposibles de llevar adelante. Digo, en esto es, cuando uno está lejos de la posibilidad de ser presidente, puede decir cualquier cosa, a medida que se acerca, ese discurso se tiene que ir estructurando porque está a pasos de tener que hacer. Teorema Baglini. Claro, está a paso de tener que hacer. Pero a su vez yo creo que lo de Javier Milei tiene también un condicionante en contra, que es no tiene estructura de poder para gobernar. Si hoy pensamos que se le hace difícil al Frente de Todos, que se le hizo difícil a Juntos por el Cambio, dos grandes coaliciones de los principales partidos de Argentina, llevar adelante sus gobiernos por la falta de consensos, ¿cómo gobierna una persona que no va a tener ni mayorías en las cámaras, que no tiene ni un gobernador en ninguna de las provincias que le responda, que no va a tener casi intendentes, podrá tener un puñado de legisladores, un puñado de concejales, pero es muy difícil que sin la estructura de poder pueda gobernar? Y me remonto un poquitito a la previa, si querés. Cómo Javier Milei o su espacio político, no él en personas, Avanza Libertad, garantiza el acto electoral a nivel nacional. Digamos, sabemos que el sistema electoral argentino atrasa, debería haber sido reformado, seguimos con las listas sábanas, seguimos. ¿Cómo se garantiza o cómo garantiza Avanza Libertad el cuidado de los votos? Desde Jujuy hasta... En todo el territorio. En todo el territorio. En cada mesa. Para eso se necesita, y por eso siempre las elecciones la terminan definiendo aquellos partidos que tienen estructura territorial. Sí, claro, es imposible si no. Claro que sí. Y el otro día hablaba con algunos precandidatos local y decir, qué difícil debe ser el día a día para la gente en este nivel, ¿sí? A nivel municipal, ¿sí? Que dependen de lo que pase arriba. Sí. Y que todavía hasta el 24 de junio, un día pueden estar diciendo, puede estar con alguien y mañana les llega que, no, mira, ahora vamos con este. Pero si hace 2 días le estuve hablando en contra. ¿Sí? Es así. Qué difícil, ¿no? Es muy difícil porque retrasa la posibilidad de los armados electorales a nivel local, retrasa la posibilidad de generar alianzas a nivel local también, porque uno está expectante a ver qué termina siendo su sector político, con quien cierra arriba para no desentonar en los ámbitos locales. Entonces termina condicionando los armados que puede haber a nivel local. Pero, digamos, hoy creo que lo que está claro es que hay 2 espacios, 3 porque sé que hay representantes también de Javier Milei el 9 de julio, pero tenemos una interna fuerte marcada dentro de Juntos por el Cambio. A nivel local todavía el peronismo no termina de definir, o el Frente de Todos, sus candidatos, si bien hay nombres que están circulando, pero no se define, está más como el ámbito nacional, claro, del Frente de Todos. Y en Juntos por el Cambio, si bien los candidatos, María José y Nacho, son candidatos que ya están definidos y que representan a sus espacios, sí falta esto que vos decís, el encuadre nacional, el encuadre provincial, poder terminar de cerrar una propuesta a nivel local y después cómo ensamblar para que post paso eso termine convirtiéndose en un equipo de trabajo que lleve a ganar las elecciones en octubre. Lo vemos complicado a nivel nacional. En eso pues es la gran pregunta, ¿no? También después de tirarse con todo dentro de las mismas coaliciones. Exacto. Y dentro de los mismos partidos que conforman esas coaliciones, bueno, después ¿cómo? Después de agosto. ¿Cómo se alinean atrás del candidato o la candidata? ¿Cómo generás la credibilidad y la confianza necesaria, ¿no? Bueno, en eso hay que ser muy responsables a la hora de atravesar los escenarios de las elecciones primarias. Por eso hay siempre 2 versiones. Te dicen que la competencia sirve, la competencia interna, porque deciden los ciudadanos,
porque genera motivación a que la gente vaya a votar, pero también está la otra versión de que en realidad llegar unificados también es un valor agregado. Me parece que años atrás la competencia pagaba más que una lista unificada, y hoy creo que en este escenario de inestabilidad, de incertidumbres, haber llegado con listas únicas, unificadas, hubiera sido un valor agregado para cualquiera de los espacios políticos. Ninguno lo ha logrado o lo está logrando hasta acá. Así que, digo, si el escenario es de competencia porque no queda otra, hay que ser muy prudentes y muy responsables a la hora de atravesar esos procesos internos para que después no queden heridos en el camino. Y va a haber mucha ambulancia, va a haber mucho servicio de ambulancia este año. Sí, pero insisto, ojalá, más allá de la interna en las PASO, más allá de las elecciones generales, haya al menos consensos básicos mínimos para sacar a Argentina adelante. Digo, estamos hoy atravesando una situación terrible en términos económicos, la inflación cada vez lleva más gente en situación de pobreza. No puede ser que solo estemos pensando en términos electorales. A mí me gustaría que post cierre de lista poder escuchar y poder escuchar o al menos establecer que entre las distintas fuerzas establezcan 2 acuerdos básicos de cara al futuro. Si no, vamos a estar dentro de 2 años otra vez diciendo que hemos perdido 42 años. Esto es así, digamos, y creo que no logra la clase política encontrar esos liderazgos que vuelvan a enamorar, a ilusionar, que permitan otra vez la sana militancia política, las ganas de acercarse, las ganas de participar y sobre todo las ganas de ir a votar. Hoy se nota en la calle un desánimo absoluto con respecto a las elecciones. La última. ¿Y Marianela López y el gen local qué va a hacer? ¿O en qué anda? Porque es parte de Juntos. Sí, claro. Nuestro partido hace ya 2 años ingresó a la coalición Juntos por el Cambio. Ya en la elección legislativa de hace 2 años atrás ya jugamos adentro de ese espacio. Luego de haber, lo sabés bien Juan, haber ensayado sin los resultados esperados, transitar ese camino del medio, antigrieta, ese discurso que pregonamos siempre. Consenso es un federal. discurso que, sí, consenso federal, un país Margarita también, candidata a presidenta. Fueron varios ensayos tratando de evitar ser parte de la polarización. Por eso, digo, fue una decisión, creo, la del partido GEN, de entender que ya por el medio, o al menos ese no era el camino que la gente estaba buscando. Somos parte de Juntos por el Cambio. En la última acompañamos la candidatura de Facundo Manes. Hoy la verdad es que el radicalismo, si bien tiene 2 candidatos lanzados, como Facundo Manes y Morales, no sabemos cómo termina cerrando. Digo, y el GEN va a ser parte de... Va a acompañar alguna de las candidaturas de Juntos. Hoy no está definido cuál de ellas. Sí, no está definido. Para el mes de junio, a nivel provincial, se espera que junto con Margarita Stolbizer recorramos todas las secciones electorales, un poco también para escuchar a la militancia y ver, siempre el partido termina tomando las decisiones en pos de las consultas a las secciones electorales, al gen de las secciones electorales. El 16 de junio va a estar acá en La Cuarta, seguramente esté en Chivilcoy y en Chacabuco. Vamos a hacer una reunión seccional para ir definiendo cuál va a ser la postura del ¿Acá el 9 de julio? ¿La reunión? No, la reunión va a ser en Chivilcoy una parte, la primera parte de la agenda, y luego en Chacabuco. Porque la última fue el 9 de julio, claro, entonces tengo que ser generosa con otros distritos y dejar que pueda estar en otros lugares. Pero ahí definiremos el posicionamiento del GEN a nivel nacional y a nivel provincial. Si bien Margarita tiene diálogo, esto Juan lo quiero resaltar, con todos los sectores, con Larreta, con Patricia Bullrich, con Facundo Manes, con quien tiene una relación personal. La verdad es que con todos los candidatos, pero esto no se trata de amistades, no se trata de relaciones personales, sino de lo que el partido político decida, el lugar donde quiera jugar. Y a nivel local nosotros también estamos un poco a la espera de la definición provincial. Esa definición también, ¿qué más? Si esa definición nos lleva hacia un candidato u otro, seguramente nos oriente también el accionar acá a nivel local. No obstante, conversamos asiduamente
tanto con la gente del PRO, con Mauricio Vivani, estamos en contacto con María José Gentile, como también con Nacho Palacio. Hemos tenido siempre un espíritu de convocar al diálogo a todos. Recordarás que la última vez que vino Margarita Stolbizer fue la primera y la única vez que logramos sentar en una mesa de Juntos por el Cambio a todas las fuerzas políticas que lo componen, y después de ahí no se pudo hacer más, pero nosotros como partido minoritario dentro de este espacio siempre hemos convocado a la unidad, al diálogo, a las campañas responsables, porque queremos, y esta obviamente es una convicción, queremos que Juntos por el Cambio siga siendo gobierno a partir de diciembre de este año a nivel local. Gracias por venir, como siempre, un gusto. Un gusto. Siempre. Parar la pelota y escucharla a Marianela desde su visión también. Por supuesto, es parte de la política, es política en sí, esas cosas nunca se abandonan, pero tiene la capacidad de ver el tablero completo, más allá de lo que tenga que hacer con su espacio. Así que siempre es un gusto escucharla. Gracias por venir. Gracias, Juan.